Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva sesión de Granada en Música, en la que vamos a recordar la figura de nuestro amigo y compañero Carlos Cano a través de la intervención de otro amigo entrañable, querido gaditano, Juan José Tellez. Bueno, Juan José, como todos sabéis, tiene ya una larga carrera literaria y periodística. Han sido las dos actividades a las que ha consagrado su vida: a la literatura, fundamentalmente a la poesía, aunque también ha escrito relatos y ensayos de tipo divulgativo y político bastante importantes. Él empezó en los años 70 con algunos grupos contraculturales gaditanos, y al final de esa década publica, o al principio de la otra, publica su primer libro de poemas, Crónica Urbana. Yo justamente lo conocí, recién estaba ese libro editado. Me acuerdo que lo conocí en una feria del libro en Cádiz y me regaló ese libro estupendo, precioso, que además nos gustó mucho a la gente de Granada, porque era un tipo de poesía que se emparentaba directamente con la que estábamos intentando hacer nosotros en Granada, ¿no? en esos años. Bueno, desde entonces, una carrera larga, como digo, tanto de escritor como de periodista, como de ensayista y divulgador. Dirigió durante varios años el periódico Europa Sur, y luego ha colaborado en distintos diarios de Andalucía y medios de comunicación, tanto provinciales como regionales, durante muchos años. Ha publicado libros de poesía, pues una decena aproximadamente de libros de poesía, las Crónicas Urbanas. Antes publicó también otro volumen titulado Historias del Desarrollo. Luego Medina y otras memorias en el año 81, Bambú en el 85, Daiquiri en el 86, Transatlántico en el 2000, Las causas perdidas en el 2005, Sonados en colaboración con Tito Muñoz en 2008, Las grandes superficies en 2010 y recientemente, lo tenía yo por aquí para enseñarlo, pero no sé dónde lo he puesto, Los amores sucios, último libro que ha publicado después de un largo silencio. Bueno, también ha escrito narrativa, ha escrito tanto cuentos como novelas. Tiene El amor negro, que publicó en 1989, Territorio estrecho en el 91, El loro pálido en el 99, Main Street en el 2002, Señora Melancolía 2007 y Profundo Sur en 2013. Y luego, pues, como digo, ha hecho una serie de trabajos y ensayos sobre temas de tipo musical. Ha trabajado sobre Paco de Lucía en un par de volúmenes. Ha trabajado sobre Carlos Cano también en un par de volúmenes, uno de ellos en colaboración con Antonio Ramos. Ha trabajado sobre Chano Lobato y luego también sobre, digamos, temas un poco más intelectuales, podríamos decir, sobre María Zambrano, por ejemplo, y otro par de libros, y bueno, ensayos sobre la actualidad política y social de su zona, que es de donde él es, de Algeciras, o sea, la zona del campo de Gibraltar. Gibraltar en el tiempo de los espías, Moros en la costa, llanitos, etcétera, toda una serie de ensayos sobre esa temática. Bueno, aparte de eso, él ha sido siempre un agitador cultural que ha estado más o menos conectado, aunque más joven, pero en sus años mozos con el grupo Marejada de Cádiz, tan importante y para la vida cultural de esa ciudad, ¿no? De Jesús Fernández Palacio, José Ramón Ripoll, en fin, el pobre Rafael de Cozar. Y hasta hoy en día ha estado trabajando en un montón de propuestas culturales.
el último periplo grande de su protagonismo cultural en Andalucía ha sido los años que ha estado como director del Centro Andaluz de las Letras, trabajando por la difusión y por el conocimiento de la literatura andaluza. Y nada más. Yo lo que quiero es agradecerle que esté aquí con nosotros participando en este ciclo nuestro y darle un abrazo, aunque sea por aquí, y bueno, y dejarle la palabra para que él hable de Carlos Cano. Cuando pues quiera. muchas gracias, Álvaro, gracias a todos, a todas por estar aquí. La verdad, momento publicitario. La verdad es que es un honor participar en las reuniones del Ateneo, ya sean presenciales o virtuales como esta. Hombre, las presenciales nos gana la partida del afecto, la posibilidad de darnos un abrazo o un codazo. Las virtuales permiten fumar dando una conferencia, que eso ya es absolutamente exótico en la Europa moderna. Para un gaditano creo que es una osadía menor hablar de Granada, porque tengo la sensación que hay una especie de atracción bipolar entre las dos ciudades o los dos mundos que les rodean, y yo creo que prueba de ello es esta misma reunión, porque creo que buena parte de los aquí congregados somos amigos de hace mucho tiempo y nunca me he sentido extraño en Granada, por más que es una ciudad que tiene sus peculiaridades, como también las tiene Cádiz. La relación de Carlos con Granada fue muy intensa. Creo que, como buena parte de los granadinos, es una relación de amor y odio a la ciudad, y ahí también os entiendo, porque aunque en Cádiz no ocurre mucho, en Algeciras siempre he tenido la misma percepción. Uno establece una relación sentimental crítica con algunas de las ciudades en las que habita, y creo que en Granada eso ocurre, y eso marcó mucho el imaginario granadino de Carlos. Cuando nos planteamos, yo escribí mi primer libro sobre Carlos a petición suya, que fue un libro de entrevistas con él para la Fundación Autor. Se tituló Una historia musical andaluza. Cuando, al poco de morir Carlos, desde la Fundación Lara, nos propusieron a Antonio Ramos Espejo y a mí que hiciéramos una biografía sobre Carlos, y nos dividimos el terreno. Sí, Antonio, como buen conocedor de Granada, no solo de la ciudad, sino de la provincia, que tanto marcó también a Carlos, no solo su relación es con la ciudad de Granada, sino con la Contraviesa, con la Alpujarra, con Órgiva, donde abrió la Reolla para los niños saharauis, en fin, La Vega, que tanto también le marcó la costa. Antonio Ramos asumió la parte del libro desde su infancia al descubrimiento de Cádiz, y yo asumí desde el descubrimiento de Cádiz, que naturalmente le llevó a descubrir América, porque, como bien sabéis, los que entendéis de geografía, el río de Guadalquivir desemboca en el Caribe o en el Mar de la Plata, no en Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar forma parte de ese recorrido americano, en la primera tierra americana en Europa o la última tierra europea en América. Pero desde ahí se roza ese mestizaje ultramarino de Carlos. Creo que lo encontró a través de Cádiz. Pero claro, la Granada de Carlos la conocí de sus propios labios y de las intuiciones que da su poesía y sus canciones. Yo tuve el privilegio de heredar el disco duro del ordenador que tenía Carlos en el momento de su muerte, y pude acceder a notas, a ideas que tenía sobre
futuras canciones, comentarios sobre la actualidad, muy críticos como él era, y en todo ese mundo seguía permanentemente Granada. Granada y sus peculiaridades. Como digo, creo que Carlos tenía una relación de amor y odio con la ciudad y hizo suya la frase de Federico García Lorca de que Granada solo tiene salida por las estrellas. Él intentó buscar esa salida de múltiples formas, pero seguía anclado al Noray de Granada, fijo a sus raíces, lo que no le impidió volar lejos de ellas al mismo tiempo. Carlos, como bien sabéis, nace en la Granada de la posguerra, en una familia represaliada. Su abuelo fue ejecutado. Él creció en una casa matriarcal llena de mujeres que le cuidaron, que le transmitieron en gran medida. Él le agradecía mucho toda esa fuerza vital, esa fuerza de la memoria, pues en la etapa que reivindicó la copla y él decía que cómo íbamos a permitir que la copla se la quedaran los franquistas, que la copla habría sido utilizada por el franquismo, pero que la copla había nacido mucho antes del franquismo y era del pueblo. La copla era, probablemente si viviera ahora y conociera ese palabra que hemos incorporado a nuestro léxico, la copla era un acto de resiliencia en un momento terrible, ¿no? De todas las historias decía Carlos, pero ¿cómo la copla cómo va a ser franquista si mi abuela, la viuda del fusilado, me cantaba chiclanera cuando yo era niño? ¿Eso qué es? Me apuntan por ahí en el chat que lo de Granada solo tiene salida por las estrellas, lo pilló el Lorca de Soto. Bienvenida sea la cita. Aquel mundo matriarcal le llevaba a los juegos en la calle, al mundo de la Plaza Nueva, de la carrera del Darro, que estaban, yo creo, tan fijos en su imaginario como también el imaginario urbano en donde había transcurrido buena parte de su vida y de su sentimentalidad. La Plaza Birrambla puede estar cargada de amarillos en el poema de Elena Martín Vivaldi, pero la Plaza Birrambla también presumiblemente le evocaría siempre el lugar donde conoció a Alicia y donde inició una larga relación sentimental, vital e intelectual, y por supuesto familiar. Todo ese mundo urbano de esa Granada que yo no conocí, que es la Granada de los años 60, de finales de los 60, con esa, yo creo, potencia activista que tuvisteis muchos de vosotros. Tú estabas a punto de sacar Tragaluz. Había un espíritu bastante rebelde en la ciudad y yo creo que polarizaba mucho toda esa fuerza Juan de Loxa, que pone en marcha, de un lado, Poesía 70, ese largo proyecto suyo en el que muchos participamos en mayor o menor medida, en un momento u otro de su larga historia, tanto en la vida real como en la radiofónica, y de ahí el manifiesto Canción del Sur, que creo que son dos hitos no solo en la biografía de Carlos, sino también en la cultura andaluza del último medio siglo. Probablemente todavía, a pesar de que Fernando González Lucchini hizo un libro estupendo sobre el manifiesto Canción del Sur, probablemente Poesía 70 no haya sido todavía estudiada y divulgada como debiera por la importancia que tuvo en su momento.
Carlos entra en Poesía 70, en el Manifiesto Canción del Sur, como poeta. La primera vez que le entrevisté, cuando yo era muy jovencito, yo creo que debió ser en torno a los 82 más o menos, le pregunté por esto y la respuesta que me dio fue la que encabezó la entrevista: los orígenes de poeta son buenos para un cantautor. Y ese viaje lo hace Carlos a través de toda esa rebeldía que había en la Granada del momento, la Granada de Pablo del Águila, la Granada que empezaba a trabajar un equipo andaluz de TVO, la Granada de Miguel Ríos, que marca una larga etapa de la vida granadina también de una forma muy intensa, de otras formaciones musicales de aquella época. Recuerdo a Los Ángeles, que por cierto creo recordar que no recuerdo si el batería o el cantante era de Algeciras, por cierto. Otro vínculo entre un mundo y otro. Hay algo se cuece en Granada, hay una movida en Granada de la que Carlos participa. Lo que pasa que esa vinculación fuerte con lo que ocurre en la ciudad no le impide, como digo, viajar a la Alpujarra, que empiezan a descubrir los hippies, sumergirse en los trovos alpujarreños que están muy presentes, por ejemplo, sobre todo en su segundo disco, a la luz de los cantares, y tampoco excluye que su experiencia le lleva al conocimiento. Por ejemplo, para él tuvo una importancia absolutamente capital que en pleno servicio militar conociera, porque estaba con él haciendo la mili, al poeta José María Álvarez, y José María Álvarez le descubrió el poema La ciudad de Cavafis, que Carlos siempre aplicó a Granada. La ciudad de Cavafis era la Granada de Carlos. Alejandría. Y eso para él continuó siendo un símbolo muy fuerte desde que descubrió ese poema hasta sus últimos días. Y después hay otra peculiaridad dentro del mundo y del imaginario granadino de Carlos, que es el paisaje que contempla. En buena parte de las casas que habita, el paisaje que ve es la Alhambra y es el Albaicín. El Albaicín es donde se entronca con Enrique Morente en las vísperas de su primer disco, A Duras Penas. Desde otra de sus casas también se contempla ese mismo paisaje, y creo que ese icono tan poderoso de la Alhambra, sobre todo, también le pesa en su mochila vital y la saca de paseo durante buena parte de su vida. Granada, por supuesto, está reflejada en sus canciones, en muchos de sus textos. Creo que la canción, la copla, como a él le gustaba llamarle, que más le duele escribir y cantar es La Habanera Imposible de Granada, porque creo que refleja bastante bien lo que él sentía hacia su ciudad, el despegue, porque claro, Granada es la ciudad que celebra con una cerveza el éxito de alguno de sus hijos, pero también es al mismo tiempo la ciudad que se pregunta por qué este ha tenido éxito y yo no. O por lo menos no he hecho una tesis sobre Granada, pero mis intuiciones de visitante me dan que por ahí va la cosa. A Carlos, por ejemplo, cuando empieza a dar conciertos más allá de lo del Manifiesto Canción del Sur y cobra por ellos, se le reprocha que cobre los conciertos porque eso son manías pequeño burguesas, eso de cobrar. Eso a él le dolió mucho porque me lo repitió en varias ocasiones en distintos momentos de su vida, porque yo creo que en el fondo tenía mala conciencia de que a lo mejor fuera cierto de que no debiera cobrar por cantar. Pero esa reacción de la ciudad también le pesaba, ¿no?
creo que tardío reconocimiento, vamos, ha habido otros reconocimientos igualmente tardíos y Miguel puede dar testimonio de ello en la ciudad, pero en el caso de Carlos creo eh, que no solo concierne esa tardanza en reconocerle sus méritos vitales a la ciudad de Granada, sino a Andalucía plena. Creo que a todos debiera avergonzarnos que la medalla de Andalucía que recibió Carlos fuera a título póstumo. Creo que dice mucho del reconocimiento de los servicios prestados a la causa autonómica, ese lamentable olvido que debe ser contagioso porque hay mucha otra gente valiosa en ese proceso que también vivieron esa y viven esa decepción. La decepción que vivió Carlos, creo yo, en gran medida fue, por supuesto, con la política. Y ahí también creo que hay un elemento granadino importante, como fue aquel intercambio de piezas que se juega a partir de las primeras elecciones municipales en 1979, en el intercambio de alcaldías por la coalición progresista, la alcaldía de Sevilla por la de Granada. Creo que aquello desbarató considerablemente al andalucismo en Granada, creyó incluso una quiebra entre los que vuelven a preconizar la división de la comunidad en dos. Y claro, Carlos, que había pasado de una situación casi de compañero de viaje del Partido Comunista a incorporarse al proyecto del Partido Socialista de Andalucía, del PSA, para Carlos aquello tuvo que suponer también algo bastante duro, porque si bien era muy afín al grupo de Diego de los Santos, de Alejandro Rojas Marcos, etcétera, el hecho de que se hubiera entregado la alcaldía, se hubiera canjeado la alcaldía de Granada por la de Sevilla, tuvo que dolerle especialmente en aquel momento histórico. Y luego con el Partido Andalucista, el posterior Partido Andalucista, con el que mantuvo un afecto y una militancia grande, también tuvo disidencia, pero yo creo que su disidencia mayor la planteaba respecto al pueblo andaluz. Eh, Carlos pasó de cantar política no sea esa boría y date un poquito a querer en plenos años del desencanto a no querer cantar la verde, blanca y verde, porque decía que él escribió esa canción para un pueblo que soñaba y Andalucía había dejado de soñar y ya la bandera solo aparecía en los coches oficiales. A las pruebas me remito, si vemos los balcones andaluces, podemos ver numerosas banderas, pero raramente la verde y blanca. Carlos inicia un viaje hacia otras ciudades, un viaje espiritual en el que se aleja de Granada, pero no la abandona en ningún momento, incluso en los momentos de quiebra sentimental fuerte. Él sigue ligado a Granada, pero se emparenta con otras ciudades, con Cádiz, muy especialmente a través de Fernando Quiñones y de Felipe Campuzano, que le bautizan en La Caleta. Creo que Carlos heredó en gran medida el espíritu de Fernando Quiñones cuando Fernando decía que el buen andaluz era andaluz de todas partes de Andalucía. Y Carlos creo que sintonizaba absolutamente con ese sentimiento. Recuerdo que cuando Fernando Quiñones estaba ya muy enfermo, con el cáncer ya le estaba venciendo la resistencia de 8 años, Carlos vino de visita a Cádiz con Eva y con su hijo Pablo, que era muy pequeño entonces, y me dijo de ir a ver a Fernando Quiñones a su casa. Lo llamé, hablé con Nadia, con una mujer, quedamos en ir a merendar, compramos unos pasteles y cuando llamamos a la puerta de su casa, Nadia nos abrió y había llenado el pasillo de granadas para escoltar el paso de Carlos. Aquel me parece que fue uno de esos instantes en que uno descubre que la magia puede estar
en algo tan sencillo con unas frutas partidas por los pasillos. ¿Decías algo, Álvaro? No, no, que me parece preciosa la anécdota, ¿no? Que no sé cómo voy de tiempo, si esto va después de No, el Tertulia. tiempo va estupendo, no te preocupes. El tiempo va bien. Hay en esa huida de Granada, Carlos ensaya muchas huidas. Carlos quizás en el fondo fuera ese niño reverde pero malcriado que no se acomoda al sitio donde está. La figura de cantautor tradicional empieza a pesarle y él intenta descubrir otros mundos musicales y lo descubre en la copla con bastante lógica. Ya Vázquez Montalbán había escrito que, eh, que Joan Manuel Serrat era la continuidad de Quintero, León y Quiroga. En el fondo era el mismo espíritu de la copla, contar novelas o películas en 3 minutos, una historia, una hilazón. Y cuando Carlos me criticaba de vez en cuando, muy aisladamente, a Serrat, y digo, pero ¿por qué me lo criticas si Serrat hacía lo mismo que tú hace un montón de años antes? Y me dije, pues por eso mismo, porque cuando uno llega a los sitios, Serrat ya estaba antes. Y, y, mm, y bueno, Carlos sentía un apego, pues sí, a la canción de autor, de sus influencias, Violeta Parra, Bob Dylan, George Brassens. Sus primeras canciones son muy brasenianas, todo ese mundo, Paco Ibáñez, en cierta forma. En el Diván del Tamarí hizo una quedada de los últimos de Filipinas de la canción de autor para completarlo, y Crae, Joaquín Díaz o Amancio Prada o Ruibal, le decían uno y otro, ¿ha ido ya lo de Carlos? Lo de Carlos era grabar los coros y las teselas del mosaico de aquel disco, ¿no? Pero ese mundo que devenía ya estrecho, y la copla era una forma de entroncar con ese mundo y con la tradición andaluza, que la copla casi volvía a ser una herramienta política. Y ahí pues conecta con Sevilla, conecta con otros territorios andaluces, con Cádiz conecta sobre todo a través del carnaval. Pero si recordáis, el carnaval de Cádiz está presente ya en Carlos desde el primer disco, La Murga de los Currelantes, aunque en Cádiz no le llamemos murga, es el espíritu del carnaval gaditano, de la copla de las chirigotas. Esto lo descubre posteriormente, a él le fascina el Cádiz fenicio, esas muchachas que parecen manzanas, que van por el barrio de la Viña, el mundo del carnaval que él pregona con Antonio Burgos, la habanera de Cádiz como un estandarte, casi un himno patriótico. Lo que supuso la blanquiverde para Andalucía, yo creo que es la habanera de Cádiz para Cádiz, ¿no? En el Cádiz más reciente. Y de ahí era fácil llegar a América. Y América llega de manos de la copla y de manos de la canción, por supuesto. Eh, por ejemplo, cuando viajáis a Argentina, en aquel viaje en el que a él medio le prohíben cantar el tango de las Madres Locas, etcétera, y hay ciertos problemas en algunas televisiones, él me cuenta que fue a intentar ver a Miguel de Molina, que vivía en Buenos Aires, que estaba exiliado en Buenos Aires. Llamó al interfono de la puerta y alguien le dijo, no, el señor no está, yo soy el jardinero. Pero Carlos pensó toda su vida que era Miguel de Molina, que no había querido recibirle, pero al que le dedicó una canción, una copla formidable. En ese viaje, pues, por supuesto, viaja al Sáhara, toda la tradición magrebí, pero también a Marrakech, a la Ciudad Roja, a la que también dedica otra canción, a Cuba. Sus últimos meses de vida los invirtió en intentar sacar adelante un proyecto con un coro de niños cubanos
y finalmente salió cuando ya había fallecido Carlos o muy poco antes, pero él quería hacer cosas en Cuba. Se había vuelto a enamorar en Cuba, estaba abriéndose a otras perspectivas y a otros mundos, y Cuba no dejaba de ser también un trasunto de Cádiz. Hay otra faceta suya importante, que es la de su resurrección. Nació en Nueva York, provincia de Granada, le añade una nueva visión musical, porque creo que casi toda la música que hace Carlos está ligada al genius loci de las ciudades que habita. Las canciones primeras de Carlos, las de sus primeros 10, 15 años, son canciones muy sentidas a la manera de Granada y nacidas de Granada. Y conforme va descubriendo otros territorios, él va añadiendo a su paleta musical otras premisas rítmicas que no siente que sean traicionar sus raíces, porque hace suya esas raíces. Y es lo que ocurre en cierta medida en Nueva York. Cuando renace en Nueva York, ya no le aturde hacer casi un musical de Broadway en una de las canciones que incluyen El color de la vida, o tampoco le rechina entrar en el territorio del blues con ese homenaje formidable a Billie Holiday. Es tan suyo eso como era la chanson de Brassens o los ritmos arábigo-andaluces de Crónicas Granadinas, que por cierto, curiosamente creo que fue Paco Casero o Diamantino, lo llevaron a Libia y estuvo sonando ellos iban a unos congresos para luchar contra la desertización en Libia, le llevaron, creo, a Gaddafi un disco de Crónicas Granadinas, o por lo menos esa es la leyenda, y lo estuvieron poniendo en la radio de Trípoli mucho tiempo. Él volvió a Granada definitivamente para morir, y bueno, allí estuvimos muchos de los que ahora estamos aquí ese día, y otra gente que también se nos ha ido en ese lapso. Recuerdo a José Antonio Labordeta en aquel entierro. Y bueno, a fin de cuentas, Carlos hoy por hoy sigue, su cuerpo sigue en Granada frente a la Alhambra que siempre contempló, y su alma por lo menos estará viva mientras siga habiendo gente que como nosotros habla de Carlos. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, podemos hacer un turno de coloquio, si te parece. Claro. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Si alguien quiere comentar algo, que levante la mano, que yo lo vea, para poder... Bueno, mientras anima la gente, a Antonio Lara quiere hablar. Bueno, yo romperé. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Juan José. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo romperé el hielo porque la verdad que, aunque me he incorporado un poquillo tarde, porque bueno, tenía otros quehaceres por ahí como siempre pasa, bueno, me ha parecido fantástico la semblanza que nos has descrito de esa trayectoria de Carlos Cano en distintos lugares que desconocíamos mucho, de los que admirábamos a Carlos Cano. Y la verdad que es de agradecer que, bueno, esta tarde nos acompaña aquí en el Ateneo con esta conferencia sobre un personaje, una persona que por edad a mí me pilla un poco más joven cuando él estaba triunfando, fue una persona que de cierta manera marcó también un rumbo y un hito en el ámbito de la cultura de andaluza, ¿no? Así que simplemente era agradecerte tu presencia aquí con nosotros, y que supongo que ya Álvaro también lo habrá hecho antes al felicitarte. Y bueno, pues que
me parece estupendo que nos hayas hablado de Carlos Cano. Todos lo tenemos ahí en el recuerdo. Y lo has dicho antes, ¿no? En la memoria su cuerpo, pero su alma está en la memoria de todos nosotros, e indudablemente eso es eterno, ¿no? El alma, en ese concepto del alma, lógicamente es eterna, porque estando en la memoria de la gente, de nosotros, del pueblo, de lo que va a perdurar, lógicamente va a estar siempre ahí presente. Gracias, Juan. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Hay una parte de esa alma que a mí me preocupa, que es que hoy por hoy tú vas a una tienda de discos, de las pocas que existen, y es difícil encontrar algunos discos esenciales de Carlos. Me consta que su familia está haciendo cosas, se acaba de publicar un libro formidable en que colaboráis muchos de los granadinos próximos a Carlos, yo también. Ha salido un disco, un libro disco que yo he tenido también la ocasión de hacer la semblanza de Carlos para ese disco, que reúne algunos discos a veces preteridos con algunos discos importantes, pero a mí me gustaría poder seguir yendo. Creo que están en el camino para lograrlo, que pueda ir uno a una tienda de discos, a Spotify, y nos encontremos con la sorpresa de A Duras Penas. Pero, y no sé si A Duras Penas está en Spotify. Tendría que comprobarlo. Está. ¿Está? Pues me alegra. Un saludo. Un saludo. Miguel quería hablar. Miguel. Muy cortito, porque ya que Juanjo, guapo, qué alegría oírte y qué maravilla de charla has dado. Y qué cantidad de aspectos, por ejemplo, para mí, que soy coetáneo con Carlos y compañero de muchas aventuras, no conocía. O sea, porque realmente tampoco soy muy docto en la obra de Carlos. Pero la verdad es que, aparte de las anécdotas que has contado, a mí me gustaría apuntar que también que ha salido un disco, que hay un disco y que hay un concierto el domingo en el teatro, que yo iba a haber ido a cantar. Es un disco súper peculiar que se ha hecho una arreglista y bajista que se llama Julia Valle, o Julia Buenísimo. Valle, que es muy bueno, porque es una versión de la música de Carlos en jazz, pero de una forma que no desnaturaliza para nada, simplemente da, digamos, una nueva perspectiva a ese tipo de música, a ese tipo de canciones, pero sin desnaturalizarlas para nada. Yo creo que incluso ganando una aportación que antes lo apuntaba Carlos, ¿no? Juanjo, de lo que se le pegó a Carlos por ir por esos mundos, digamos, el oído, la oreja que tenía tan prodigiosa de que se le metía todo y todo lo atraía a su terreno. Y cuando oyes este disco, te das cuenta de lo inexplorado que está Carlos. Quiero decir, que probablemente Carlos, probablemente, seguro, tiene muchísimas más lecturas que la suya propia de su obra, porque yo creo que en ese sentido es clásico, es un compositor absolutamente clásico, y en ese sentido es esto. Y decía que yo iba a haber ido a cantar, que afortunadamente me rajé a tiempo, porque ahora con esta ronquera estaría con el culito muy apretado, como dicen los flamencos, para poder cantar. Así pedazo de versión de los que salgan los clowns que te han marcado, compadre. Guapo. Bueno, pero lo que sí quería es agradecerte, Juan José, que estés aquí, que nos eso y leerte, que es el rollo. Me está metiendo, no sé si me está metiendo Fernando Simón o Miguel Bosé. No lo sé, pero pedazo de cariño que nos acabas de hacer a la asociación Carlos Cano y al concierto
que tenemos este domingo. Gracias, Miguel. Paloma. Gracias. No, muchas gracias. A vosotros, siempre. Gracias por reconocer el esfuerzo. Grande. La verdad, hay que reconocer el trabajo que están haciendo Paloma y Amaranta con la asociación y con esa pervivencia de la memoria de Carlos. 20 años ya, 20 años ya luchando, 20 años. Es algo que va más lucha, allá, sí. que va más allá del amor filial. Es algo de mucho mérito y me parece que es de justicia agradecerse. Esto es genético, es genética, es papá. Soy cabezota. Y ya ves tú cómo es papá. Así que también, Miguel, muchas gracias, Miguel, de verdad. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Te queremos un montón. Gracias, de verdad. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jesús, ¿tú quieres hablar? Espera que te abro el audio. Ábrete tú el micrófono. Ahora. Me alegro de verte. Hola. Mira, quería preguntarte si puedes comentar los sentimientos de Carlos cuando él graba el Diván del Tamarit. Lo digo porque para mí, bueno, aparte de los poemas, la intervención de Carlos Cano en La Gacela de la Muerte Oscura me parece absolutamente magistral. Entonces, no sé si tienes tú recuerdos de lo que él, cómo se enfrentó o cómo se abrazó, mejor dicho, los poemas de Lorca para poner esa música tan maravillosa. Pero los poemas de Lorca, si veis, están presentes desde el comienzo en Carlos. Él empieza a ponerle música a Lorca muy jovencito, porque él además no solo era el clima literario de Granada, sino también era una bandera política y incluso un poema de amor de Lorca podría ser subversivo en determinados momentos de aquel periodo. Y fijaros lo que se lió en la UNESCO en París con el homenaje a Lorca, que acabó como el Rosario de la Aurora, y ya se suponía que Franco había muerto y Federico, en aquella viñeta mágica de Martín Morales, le devolvía las balas al llegar el caudillo al cielo. Lorca era un símbolo también, era un icono de Granada, como lo era la Alhambra. Formaban parte de su mitología, era su panteón. Lorca explicaba también en gran medida a la ciudad y a La Vega y a todo el mundo granadino que tanto fascinaba a Carlos. Y él siguió trabajando en Lorca, vuelve a aparecer en Crónicas Granadinas. Algunas de las casidas empiezan a emerger por ahí, pero él quería hacer un trabajo sobre el diván del Tamarit, sumar, que fuera una especie, que es lo que es, no solo el testamento de su relación con Lorca, a donde alcanza una cumbre más poderosa como intérprete, como compositor, incluso como intérprete, pero él quería algo más. El Diván del Tamarit, lo apunté antes, para mí es un mosaico. En muchos casos se grabó, hasta donde yo sé, reconstruyendo, pues eso, como las teselas de un mosaico, las voces de sus compañeros de promoción, de algunos de sus mayores. Chicho Sánchez Ferlosio estaba allí en aquel disco también. Hay una foto histórica en donde aparecen todos que estaban como para una redada de la Brigada Política Social, si les hubiera pillado esa foto 30 años antes. Y aquello fue muy hermoso porque Carlos, después de viajar por distintos territorios musicales, vuelve a Lorca, vuelve a Granada y decide incorporar a ese disco la música que descubre en Granada.
que es la música de su generación, la música de esa generación de cantautores que ya están preteridos por el mainstream de la música comercial, de las grandes plataformas, y él decide reivindicarlos, y él decide ponerlos en valor, por lo menos convidarle a esa fiesta cargada de belleza que es el Diván del Tamarí. Vale, gracias. Gracias, tío. Bueno, ¿alguien más? Maribel quiere hablar. A ver. Ya puedes, Maribel. Ábrelo tú. Abre tú el micrófono. El audio, eso. Ahora. Hola, buenas tardes, Juan José. Un abrazo enorme. Hola, Maribel. Agradecerte. Hola, Maribel. Hola, Paloma. Guapa. Que me alegro mucho. Bueno, yo quería aportar una cosita pequeña y grande al mismo tiempo, y es la militancia de Carlos en la Granada Abierta. Tú ya sabes, Paloma, y tu madre, sí, y Amaranta, que incluso esta plataforma creó pues un premio Carlos Cano para determinadas asociaciones y demás. Una de ellas estuve yo implicada porque fue la puesta en marcha de la lengua árabe en varios institutos de enseñanza media. Y bueno, Carlos tenía una pasión por la lengua árabe increíble, ¿no? El Kalam Garnata, una de sus obras, y luego todo lo que ha hecho, todo lo que ha viajado y demás. Yo recuerdo que en las reuniones que teníamos de la Granada Abierta, él aparecía, y a mí me resultaba como muy sorprendente que un cantante de su altura, tanto física como el prestigio que tenía, yo decía, ¿cómo llega a esta reunión donde estamos gente normal y corriente para hablar de que el día de la fiesta de Granada no sea el día de la toma, sino el día de Mariana Pineda, que es la propuesta que siempre mantuvo esta plataforma de Granada Abierta? Y entonces él estaba allí hablando como uno más y bueno, yo lo admiraba todavía más en ese sentido, ¿no? También recordar que aquí en Las Gavias, porque soy vecina de ellas, ¿no? Y veo su casa, vuestra casa la veo continuamente, pues bueno, se le puso una calle, el paseo de Carlos Cano, por el que pasa muchísima gente. No sé si es porque hay un Mercadona ahí, pero bueno, también el que va al Mercadona ve ahí paseo de Carlos Cano, ¿no? Y bueno, él en una mención que hizo de este pueblo, de su casa aquí en Las Gavias, y llegó a decir que él aquí se sentía muy feliz. Yo lo estaba oyendo casualmente, porque era además de mañana, y con la de problemas que hemos tenido en este punto donde vivimos, él en cambio habló maravillas. Decía, yo aquí es que me inspiro y puedo componer música. Yo decía, vaya publicidad que le está dando al pueblo, que tal vez no mereciera en ese momento, ¿no? Pero él era muy sincero y muy agradecido en todo. Un hombre admirable, independientemente ya de su valía como cantante y artista, ¿no? Y ya está, quería aportar esa cuestión y un abrazo muy grande. Paloma, sobre todo. Yo te quiero apuntar que la gente, por supuesto, no ha visto dónde está la casa, esta casa que todo la quiso construir en una atalaya. Esto es un camen horroroso en este pueblo, que hay que subir 80 escalones para subir a la casa, porque era lo que él quería su privacidad absoluta y tener un entorno único para él. Y lo construyó. Y también, ahora que ha hecho lo de la calle aquí en La Gavia, por supuesto, recordar sobre todo a mi hermana, que durante muchísimos años, para que este 19 de marzo, justamente Día del Padre, se pusiera la placa en su casa natal, en el Realejo, de donde nació Carlos Cano. Eso ha sido algo súper bonito. Por desgracia no hemos podido disfrutar todas juntas, pero bueno, estuvo mi hermana en representación de todas este año. Y ha sido algo muy bonito, y realmente es verdad que es una lucha constante que llevamos todas durante 20 años luchando
últimamente, sobre todo Amaranta, y que hay que seguir, porque hay que Claro que sí. reivindicar nuestros símbolos y a nuestra gente. Y ya no es que sea papá, es que, oye, que papá será muy guapo y será muy estupendo, pero oye, es que valía mucho. Claro que Pero, valía. Paloma, lo que comentaba yo anteriormente, ¿cuántos años tardaron en la Gavia en poner la calle a tu padre? Sí, pero tampoco tardaron tantos, ¿eh? Fíjate tú que tampoco tardaron tanto, muchísimos más han tardado, fíjate que ha sido este año, después de 20 años, en su La casa placa, natal. la placa. Y aquí en la Cavia yo creo que fue, pues no sé si pasaron 8, 10 años, no lo sé, pero no han sido tantos. No han sido tantos, quizás como dice nuestra compañera, por el Mercadona, oye, pero bendito No, Mercadona. no. Se propuso esa calle, esa o cualquier otra, que la Gavia le prestara una calle a Carlos, y hubo polémica, porque ya sabéis lo que ocurre en los pueblos, ¿no? Que si no eres de aquí eres un forastero. Yo llevo 40 años en Granada y sigo siendo forastera. No sé cómo acreditar mi naturaleza un poco granadina. Fíjate. Y entonces, en la polémica de si se le daba Escacayo o no, decían eso, es que Carlos Cano no es de aquí. Y yo decía, pero bueno, no es de aquí, si es de todos sitios. Y bueno, se Además, logró. fíjate que nosotros realmente éramos de aquí porque llevábamos viviendo aquí desde que yo tenía 3 años cuando yo me vine aquí a vivir. O sea que mi Claro, vida ha pero, sido aquí en la Gavia y la suya también. Y mi pero padre cuando viajaba e iba afuera, su punto de referencia siempre ha sido Granada, siempre. claro, Siempre ha sido su casa y donde componía y donde volvía y donde se sentía libre y donde miraba a la Alhambra o a Sierra Nevada o... Ese era su punto de libertad. Para que lo sepáis vosotras, conoceréis a Pedro Martínez Montaves, que es el catedrático de... Sí, sí. Bueno, pues Pedro, era tal la admiración y el cariño hacia tu padre que vino de Madrid a su entierro aquí en Granada. Fíjate. Hizo una cola enorme y esperó él para entrar y ver el féretro. O sea que por eso te digo que hay mucha gente que le tenía y le sigue teniendo, ¿no? Esa admiración y aprecio. Pues sí. Y bueno. Y es verdad lo que tú dices del regusto árabe de Carlos, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho que ver con Granada, con la Granada de Emilio García Gómez, con la Granada de Emilio de Santiago, en aquel momento coetáneo, en gran medida suyo, y por supuesto con la Granada de Pedro Martínez Montaves y de toda su carga de sabiduría, no solo arábiga. Y lo del Calán Garnata es verdad, me lo he saltado y no habría que saltarlo, aquella canción tan divertida sobre la toma de Granada, que es muy descriptiva de ese ambiente caricaturesco, casi una caricatura de Vázquez de Sola, esa canción llena de chuflería y de que tanto cachondeo. pica, y que tanto pica. Yo creo que es una de las cosas que más nos puede gustar después, y cómo pica. Qué bien que pique. Y por cierto, muchas gracias Granada Abierta, porque también me diste el premio de la asociación y que lo tengo. Muy bonito, además. Lo tengo a gala. Bueno, ¿alguien más que quiere comentar algo? Bueno, yo antes de despedirnos sí quería, un poco al hilo de lo que ha dicho Juanjo al principio, de la importancia que tuvo el ambiente literario que había en los finales 60, principios 70. Aquí había, mucha gente no lo sabe, había una Casa de América en Granada, que gracias a Luis Rosales, ¿no?, que era director de Cultura Hispánica, pues una de las cosas que hizo Luis Rosales un poco me imagino, por favorecer la cultura de la ciudad, fue instituir como una especie de franquicia, ¿no?, aquí en Granada, del Instituto de Cultura Hispánica, que estaba donde luego estuvo el Club Larra en la época de la transición, en la Plaza de los Campos, ¿no?, en ese edificio que hay frente al Cuarto Real de Santo Domingo.
Y allí era donde se hacían todas las actividades. Había una gran sala de exposiciones, porque en esa época el centro artístico, que todavía estaba abierto, pero estaba languideciendo bastante, ¿no? Entonces se hacía todo allí. Aquellos lo llevaban entre Rafael Guillén, Pepe Ladrón de Guevara, todo el grupo suyo. Y luego entró con mucha fuerza a hacer cosas Juan de Losa, ¿no? Al que te has referido. Y se hacían allí las exposiciones, pues las exposiciones de Claudio Sánchez Muro, de Pepe Aguilera y también los recitales. Aquellos recitales maravillosos que hacía Juan de Losa, porque eran ya algo pop, ¿no? Eran como un concierto, porque llevaba al técnico de la radio, llevaba los amplificadores, iba metiendo las canciones en mitad de los poemas que íbamos recitando, en fin, una cosa extraordinaria para la época. Estoy hablando del año 67, 68, ¿no? O sea, era algo impensable en cualquier punto de la geografía nacional, lo que hacía Juan. Y había dos, bueno, estábamos más, porque todos éramos pop heridos, ¿no? Podríamos decir, pero y veníamos de aventuras musicales. Pero los más valientes que de pronto estaban deseando que alguien les dijera, oye, cantaros algo, eran Carlos y Joaquín Sabina, ¿no? Y casi siempre, después de los recitales, ellos cogían la guitarra y, bueno, yo me acuerdo de Carlos cantando Atahualpa Yupanqui, que con aquella voz tan maravillosa que tenía, lo cantaba fenomenal, ¿no? Los ejes de mi carreta y todo aquello, ¿no? De Atahualpa Yupanqui. La verdad es que yo lo recuerdo ahora con mucha perspectiva por los años pasados, pero aquellos años finales de los 60 hasta el año 75, hasta el principio de la transición, fueron unos años fantásticos de una vida cultural alucinante en la que tampoco nos importaba mucho el franquismo, ni nos importaba mucho, aunque sí nos importaba, pero que no nos impedía, ¿no? Es decir, fue un momento de efervescencia cultural en Granada extraordinario, extraordinario. La causa de muchas cosas que después han ocurrido, ¿no? Y estoy hablando aquí de dos figuras nacionales, Carlos Cano y Joaquín Sabina, en el mundo de la canción, ¿no? Aparte, bueno, de que allí leyeron por primera vez sus poemas, pues desde Justo Navarro hasta José Gutiérrez, que me parece que está por ahí, en fin, todo un montón de gente que después pues, han tenido una presencia y un nombre en la literatura local y nacional, ¿no? Y sí, fue un momento muy, muy bonito. Has dicho tú que todavía tendría que... Hay un libro muy interesante, que no sé si conoces, que escribió Fernando Guzmán, y que, se publicó aquí en Granada sobre poesía 70. Pues voy a buscarlo. Muy, muy bueno, muy bien documentado. Lo publicó la universidad. Y también de Tragaluz también publicó otro, el mismo Fernando Guzmán, que ha investigado eso a fondo, ¿no? Entonces lo pediré a Pilar, que creo que está por ahí. Sí, Pilar estaba por ahí, sí. Bueno, si quiere, el que te lo puede promocionar mejor, más fácil, es Murciano. Yo se lo digo a Murciano. Perfecto. Sí. Lo digo a Murciano y que te lo envíe. Pues me interesará mucho. Muy bien, sí. Y nada, darte las gracias una vez más. Como ha dicho Miguel, ha sido magnífica la conferencia. Desde la profesión profesoral admiramos mucho a quien habla sin mirar ninguna nota y con esa soltura extraordinaria, ¿no? que ha hecho la charla, ¿no? Yo suelo decir que todo lo que digo está bajado de internet. Afortunadamente. Meto una cuña. Sí, el Martirio dice que actuar con Juanjo es la cosa más importante y deliciosa que ha hecho en su vida. Ella canta, pero canta a capela, y él va
introduciendo el mundo de la copla y todo eso. Y es un espectáculo que tenéis que verlo porque es alucinante. Pues a ver si lo traemos. Y sin un apunte, ¿eh? Sin un apunte. Es un homenaje que le hacemos a Chabela. Y que está, me encanta trabajar con Maribel y hay que ver Maribel lo que quiere a Carlos, lo que quiere a Paloma, Amaranta, Alicia y lo comprometida que está también en su memoria. Y aprovecho para hacer publicidad. El Teatro Isabel la Católica el próximo domingo a las 12:30 del mediodía, si no mal recuerdo, ese maravilloso concierto de Carlos en clave de jazz. Clave de jazz. Muchas gracias por acogerme siempre a la Ateneo de Granada. Y a Granada. Juanjo, un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro calor con el Ateneo. Hasta otro día. Álvaro, hay muchos mensajes ahí, por si quieres dar un repasillo. Sí, bueno, he visto, lo que pasa es que he visto que Juanjo lo estaba viendo. La gestora le manda el libro, dice aquí. Yo no lo he visto. Pilar dice que te va a enviar el libro. Pues estupendo, agradecido. Mira, Carlos Bernal, que te da las gracias. Carlos, un abrazo. Ana María Molino Jiménez, la rectora, por supuesto. Un abrazo, Ana María. Gracias, Juanjo. Gracias. Es que me he perdido, que como soy boomer, no entiendo de estos Zoom y estas cosas. Perdona, que creía que estaba con el micro que no nos permitía. Y Juanjo, un abrazo muy grande, te mandaremos el libro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, un beso también de Enrique, que te está oyendo. Ay, dale un cariño gordo. Muy bien, muy bien. Un beso Enhorabuena, grande. una iniciativa magnífica. Bueno, el domingo nos veremos. Por cierto, no he hablado de la magnífica versión de Enrique sobre aquella canción compuesta por Carlos y por Antonio Mata, que graba la Andalucía eterna. No. Exactamente. Bueno. La gente pone mensajes. Bellos recuerdos. Me ha encantado que Carlos siempre estará entre nosotros mientras hablemos de él. Claro. Y lo oigamos. Muy bien. Lo sigamos oyendo. Un beso a todos y ahora toca Muchas gracias. Gracias. Alicia, Paloma y Amaranta, un beso. Muchísimas Hasta luego. besos a todos. Adiós. Hasta el domingo. Miguel, magnífico lo que han mandado. ¿Sigues por ahí? Se ha ido, creo que se ha ido volando ya, Miguel. Extraordinario. Ya he recuperado la imagen. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Juanjo. Cariño, Adiós. te queremos. Gracias. Hasta luego. Adiós, cariño. Sí, se hace antes. No te puedes salir. Se la ve como cuelgo yo el Zoom. Ya parece.